Muy bien, bienvenidos todos. Continuamos hoy con Job 36. Seguimos en esta nube, seguimos en la nube de luchas, en la nube de pruebas, y creo que va a ser así durante toda nuestra vida. Se me hace largo, pero en realidad creo que es así va a ser toda nuestra vida. Porque tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, todos enfrentaremos luchas diferentes, luchas difíciles. Sentiremos en más de una ocasión cómo los grillos nos atan a las cuerdas de la aflicción. Y aunque son dolorosas, no son permanentes. Su propósito es hacernos bien. El propósito es hacernos bien. ¿Quién diría que no? Pero el propósito es hacernos bien. Lo normal, por nuestra tendencia, es que reaccionemos, y esa reacción casi siempre es a través de las quejas. Lo normal es que multipliquemos palabras sin sabiduría, y lo normal es que siempre estemos tratando de buscar una salida rápida, y casi siempre lo solemos hacer sin entender que Dios tiene un propósito detrás de cada prueba, como le pasaba a Job. Sin embargo, nosotros no tenemos excusa, porque sabemos lo que Job no sabe. La clave de los sufrimientos de Job y el objetivo que Dios tenía para él y para todos y para cada uno de nosotros es exponer a nuestros ojos las profundidades de nuestro corazón, lo que hay dentro. ¿Para qué? Para que podamos ver el orgullo, para que podamos ver la justificación propia, para que podamos ver nuestro pecado y todas nuestras maldades y lo mal que hemos reaccionado ante las pruebas. El fin que busca el Señor con esta predicación es que comprendamos que Dios es bondadoso, que Dios es muy misericordioso. Dios no tolerará que Satanás nos acuse, pero antes lo que Él quiere es llevarnos a que a que desconfiemos completamente de nuestros corazones y que descansemos en Él y nos fiemos de Él de todo nuestro corazón. Esta es la enseñanza, que aprendamos a aceptar y a glorificar a Dios no por la ausencia del dolor, sino por quién es Él. No porque nos ha quitado el dolor o porque nos ha quitado la prueba, sino donde nos quiere llevar es a desarmarnos completamente, sino por quién es Él y por la certeza de saber que Él está obrando en nosotros, está obrando en tu sufrimiento, en tus pruebas. Y tus pruebas no son en vano, por eso no desprecies la prueba. Jesús nos muestra que el sufrimiento en la cruz no fue en vano. Y como acabo de decir, mirémonos cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Por causa de su sufrimiento, porque Él pagó el precio de tu pecado y el precio de mi pecado. Lo hizo primeramente por obediencia y amor al Padre, y segundo, para congregar en uno a los hijos de Dios que estábamos dispersos, todos. Por tanto, ¿quién puede enseñarnos mejor que Dios? ¿Quién puede enseñarnos mejor que Dios? Pues nadie mejor que Él. Nadie mejor que Él. Muy bien, hoy tenemos 33 versículos. Los he dividido en 5 partes. En la primera parte lo que vamos a ver es una introducción del 1 al 4. La segunda parte vamos a ver los métodos de su enseñanza, del 5 al 10. La tercera parte vamos a ver los resultados de su enseñanza, del 11 al 14. La cuarta parte vamos a ver los peligros de ignorar su enseñanza. Y la quinta parte vamos a contemplar la sabiduría y vamos a ver lo incomprensible que es Dios. Versículos del 22 al 33. El tema de hoy es que debemos de entender en la manera en la que Dios muestra su amor y su sabiduría enseñándonos. Pero esta enseñanza que vamos a ver es a través de las diversas aflicciones de la vida. ¿Para qué? Él lo que quiere es lo siguiente: para que confiemos en Él y no en nuestra propia opinión. Muy bien, pues continuamos.
con la primera parte, que es la introducción, versículos del 1 al 4. No los he leído todos porque son muchos, vamos a ir leyendo paso a paso. Añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Lo que estamos viendo es que Eliú ya no se presenta como un simple amigo que ofrece consejos humanos, sino como alguien que actúa como un intérprete de la voluntad de Dios, alguien que habla en nombre de Él. Vemos un cambio de actitud. Ya no está simplemente argumentando con Job, ahora está lleno de un sentido de autoridad. Por eso dice: espérame y te enseñaré. Es como si la mano de Dios estuviera sobre él mientras estaba hablando. Esto lo que le da es poder, seguridad y claridad al mensaje. Por tanto, dice que no usará palabras traídas de su propia opinión, sino que su saber viene desde lejos. O sea, es decir, es la sabiduría que viene de lo alto, directamente de Dios. Esta es la sabiduría que todos queremos predicar. Eliú no buscará destacar. Su deseo es atribuir toda la justicia a Dios. Y este debería de ser el deseo de todos y de cada uno de nosotros. Atribuir a Dios toda su justicia. Porque el siervo que no siente celo por la obra de Dios no puede ser verdaderamente su siervo. El siervo que no siente celo por la obra de Dios no puede ser su siervo. El siervo que tiene celo por su propia honra, a su propio vientre está sirviendo, no le está sirviendo al Señor. El siervo que usa su nombre como excusa para exaltarse a sí mismo, esto es peor aún, le roba la gloria a Dios. Y esto es falsa piedad. Pero el siervo que es humilde desea que solo Dios sea reverenciado y sea engrandecido. Por eso Eliú atribuirá toda justicia a su Hacedor y no a sí mismo. Y ahora dice, porque contigo, Job, está el que es íntegro en sus conceptos. Algunos han interpretado mal este versículo, es un versículo un poco difícil a veces de interpretar, tildándole de arrogante y de prepotente a Eliú. Pero no se refiere a sí mismo, sino se refiere a Dios. Porque en el capítulo 37 y 16 vuelve a utilizar las mismas palabras, vuelve a usar el mismo término refiriéndose a Dios, el perfecto en conocimiento, que viene a ser lo mismo. Por eso el siervo de Dios se distingue por saber que está delante de la presencia de Dios, como así afirmaba Elías: vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Así que todos bien sabemos ya que cuando predicamos a Cristo, Él siempre está presente, porque Él es el perfecto en conocimiento. Lo que estamos viendo es que Eliú lo que quiere dejar claro es una cosa, que aunque las circunstancias sean difíciles de comprender, Dios es inmutable, no cambia. Es perfecto en justicia. Él sabe lo que hace, aunque no lo entiendas. Esto nos enseña que cuando enfrentamos el sufrimiento, no solo necesitamos palabras de consuelo, que también, sino necesitamos ya una terapia mayor. Es el camino por donde va a llevar a Job ahora para salir de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, y para contemplar, que es así como va a terminar el capítulo de hoy, para contemplar su eterno poder y deidad, que éste se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Porque a veces no creemos que Dios tiene poder, y hay veces que tenemos que recordarnos y salir fuera y contemplar la obra que Dios ha hecho. Por eso Eliú nos enseña que el afligido necesita salir de la queja, necesita salir de la amargura, necesita salir de ese espíritu angustiado que a veces tenemos cuando Dios no nos da lo que queremos
o cuando no estamos teniendo paciencia en la situación en la que estamos. Y entonces le lleva a mirar hacia afuera, para deleitarse, alabando y cantando a Dios por su grandeza, por su sabiduría, por su excelso poder a través de la obra de la creación. ¿Veis que si cambiamos el término de la queja por el término de la alabanza, la cosa va a cambiar en nuestras vidas? Porque así termina el capítulo, animando y llevando a los afligidos de Sión para que, en vez de quejarse, se les dé gloria en lugar de ceniza, para que se les dé óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Por eso nos lleva a la alabanza, a alabar al Dios del universo, al único Dios al cual sea la gloria por los siglos. Pero antes debemos de aprender los métodos de la gracia con los cuales Dios nos va a enseñar a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no cuestionemos la obra de Dios, la obra que hace en cada uno de nosotros. Así que vamos a ir a ver ahora cómo Dios utiliza esos métodos, cómo nos enseña, y lo vamos a ver ahora en la segunda parte. Segunda parte, los métodos de su enseñanza. Versículos del 5 al 10. Dice así: He aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará a los justos de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si tuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de la aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. 4 veces se repite el término «he aquí». El objetivo es presentar afirmaciones contundentes sobre la justicia y sobre el poder de Dios y su perfecta sabiduría. ¿Para qué? Para enseñarnos a través de las pruebas como medio de instrucción y de guía. Sin embargo, y esto es lo que nos pasa, los métodos de su enseñanza a veces son muy cuestionados. ¿Por qué? Porque no llegamos a ver los beneficios hasta que no vemos el resultado. 20 años me costó a mí. Es terrible. No llegamos a ver los beneficios hasta que no vemos el resultado. Por eso nos quejamos tanto, de ahí viene la queja. Y nos precipitamos hablando palabras sin sabiduría. La buena noticia que Eliú expone hoy a través de la predicación y de animar a Job es que Dios es grande, es poderoso en fuerza de sabiduría y a pesar de nuestras quejas contra Él, todavía no soporta. No desestima a nadie. Qué gran revelación a través de Eliú en tiempos de Job. Terrible. Qué gran revelación en tiempos de Job. Mientras que los poderosos desprecian a los débiles, Dios, el Rey del universo, no desestima a nadie. Esto es pura misericordia. Pero no desestima a aquellos que, como Job, pues hoy podrían sentirse abandonados. Quizá hay veces que te has sentido abandonado porque estás pasando una situación en la que no ves salida, oras, pero no pasa nada. Piensas que Dios te ha abandonado y lo piensas porque Dios no te ha respondido de inmediato cuando clamaste a Él. Pues tampoco desestima al que ha caído por causa del pecado. No desestima tampoco a estos. ¿Y sabéis por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Jesús nos conoce. Fue tentado en todo. Por eso nos da tiempo a arrepentirnos. Él no se ha olvidado de ninguno de sus hijos. ¿Cómo crees que puedes mantenerte de pie cuando no te quedan fuerzas y lo único que quieres es tirar la toalla? ¿Crees que sacaste fuerzas tú de ti mismo? Es imposible.
¿cuántas veces has querido abandonar la fe? Yo, muchas. ¿Cuántas veces tu pecado no te ha dejado entrar en la iglesia porque te has sentido tan hipócrita que dices, ¿para qué voy a ir? ¿Cuántas veces? A mí muchas veces. He entrado, pero muchas veces me he sentido tan hipócrita que digo, me siento fatal de ir hoy. ¿Cuántas veces el pecado te ha llevado al desierto? Durante años, por causa del pecado y de la desobediencia. Ahora la siguiente pregunta es contundente. ¿Crees que estás en pie por tus propias fuerzas? ¿Crees que estás sentado aquí? ¿Porque tú lo decidiste? ¿Porque fue por tus fuerzas? ¿O estás aquí porque Dios es grande, poderoso en fuerza de sabiduría y porque no te ha desestimado? Gloria a Dios. Toda la gloria a Él. Tampoco ha desestimado a los pecadores que no le conocen, porque si no desestimó al pueblo de Nínive, la nación más salvaje de toda la tierra, tampoco desestima a aquel que aún no le conoce hoy. ¿Pero qué es lo que le da? Pues le da las oportunidades para que al escuchar su voz se arrepienta, que crea en su Hijo Jesucristo y pueda ser reconciliado con Él y tenga la verdadera paz. Pero atención, porque aquí hay un punto donde Eliú dice en el versículo 6 que Dios no otorgará vida a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? No se está refiriendo a Job. Son los que rechazan a Dios y a sus consejos, los que viven sin temor y practican la maldad deliberadamente. Y aunque sus vidas sean largas y prósperas, no significa que Dios los esté favoreciendo. No. Y esto es lo que muchas veces decimos, ¿no? Vemos la gente que hace lo que quiere y encima le va bien. Lo que están siendo son reservados para el día de la ira. Esto es una respuesta a la pregunta que Job hizo en el capítulo 21, que aquí le responde Eliú. ¿Por qué los impíos viven y envejecen y crecen en riquezas? Pues ya lo acabo de decir, no les otorgará vida. Sin embargo, a los afligidos, sí, les dará su derecho. ¿Quiénes son los afligidos? Pues mira, son los que han creído en Jesucristo, son los que se han arrepentido de todos sus pecados, pero que ahora sufren por diversas pruebas. Dios no los ha desechado. Por eso esta es la predicación, la palabra de la paciencia, para que tengan paciencia. No te ha desechado, espera el tiempo. Job, Dios no te ha desechado, es lo que le está diciendo. No solo les dará su derecho, sino que los protegerá. Nos protegerá. Porque dice que no apartará los ojos de los justos. En el versículo 7, no apartará los ojos de los justos. O sea, es decir, que la omnipresencia de Dios lo que nos ofrece es la verdadera seguridad en Cristo. Estamos completamente protegidos. Nos da esperanza y nos recuerda que jamás me olvidaré de ti. Nunca, jamás me olvidaré de ti. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y siempre están atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15. Por tanto, lo que estamos viendo es que las palabras de Eliú concuerdan perfectamente con las promesas del Nuevo Testamento, porque hay recompensas. Lo que dice es que antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Seremos hechos reyes y sacerdotes. Menuda herencia. Dios promete, Dios te promete, nos promete, que los fieles compartirán su trono y reinarán con Él. ¿Cuánto? Para siempre. Estamos hablando de la eternidad, eternamente con Él. Y aunque enfrentemos sufrimientos, incluso muerte, en Cristo está la victoria para poder vencer. Así que atención, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda de Tito 2, del 11 al 12. Segunda de Timoteo. Pero mientras tanto Eliú nos enseña
cómo opera la justicia de Dios y la gracia de Dios a través de las pruebas sobre los pecadores. Exactamente opera igual que la predicación del Evangelio. O te salva o te condena. Exactamente igual. Dios predica a través de la naturaleza, predica a través de las pruebas, predica a través de su palabra. Ahora lo va a hacer. 3 puntos que vemos aquí en esta predicación, en los versículos del 9 y 10, vemos que Dios se propone enseñarnos 3 cosas. Primero, para que veamos los beneficios de cómo nos enseña Dios, revelar los pecados ocultos. ¿Qué es lo que hace? A través de la prueba los trae a la conciencia. Y al hacerlo y despertarte, nos ayuda a comprender lo que dice ahí, la obra del pecado, para hacernos conscientes de la gravedad de esa obra y del daño que hemos causado. ¿Cuántas veces hemos estado en tinieblas? Hemos hecho tantísimas cosas, pero cuando venimos a la luz se nos abre el entendimiento y decimos, ¿pero esto he hecho yo? ¿Cómo he podido hacer tales maldades? Lo he escuchado recientemente, algún hermano, que se le ha abierto los ojos y ahora lo ve tan sucio, tan pecaminoso, que se aborrece a sí mismo. ¿Cómo he podido hacer eso? Esto nos invita a reflexionar la manera en la que han prevalecido nuestras rebeliones, como sigue diciendo. ¿Y cómo? Pues no solamente nos ha perjudicado a nosotros, no. El pecado es una onda expansiva. Afecta a todo lo que nos rodea. Afecta a mi matrimonio, afecta a mi casa, afecta a mi iglesia, afecta a mis hijos, me afecta en el trabajo, me afecta en mi carácter, me afecta en mis decisiones, me afecta en todo, absolutamente en todo. La segunda parte que se propone enseñarnos es que dispongamos nuestro corazón para recibir las instrucciones y que podamos aprender de su corrección. La segunda parte es disponer nuestro corazón para recibir las instrucciones y aprender de su corrección. Porque, fijaros, la aflicción tiene un poder terrible y único. Nos hace más receptivos, ablanda nuestro corazón, humilla nuestro yo, nuestro orgullo. Esto es realmente una bendición. Recuerda que nos está enseñando el Señor a través de las pruebas. Por eso, bienaventurado el hombre a quien Yahvé tú corriges y en tu ley instruyes. Nos está enseñando el Señor. Esto es lo que queremos despertar esta tarde, que es el Señor el que nos está enseñando. Y la tercera parte es disuadirnos. ¿Para qué? Para que nos apartemos de la iniquidad. Esta es la misión final con la que envía la aflicción. Es un mandato para que se conviertan de la iniquidad, para que den la espalda al pecado, para que se arrepientan y para que vuelvan a Cristo. En resumen, ¿para qué son las pruebas? ¿Qué se propone Dios a través de las pruebas? Pues mira, si estás en pecado ahora mismo, lo que Él quiere es rescatarte. Si eres cristiano, estás viniendo a la iglesia, te has quedado templado, estás débil, lo que Él quiere es fortalecerte. Si estás dormido, lo que quiere es despertarte. Si te has formado una imagen errónea de Él, lo que Él quiere es que te enfoques en Él, que le conozcas como Él es. Y si todavía aún no le conoces, lo que Él hace con las pruebas es gritarte al oído como un megáfono para que te arrepientas. Pero si te grita y rehúsas creer en el Hijo, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Acabamos de ver los métodos de la enseñanza, el propósito que tienen las pruebas. Vamos a ver el resultado de la enseñanza en los siguientes pasajes. Tercera parte, los resultados de su enseñanza. Leemos los versículos del 11 al 14. Y dice así, después de lo que hemos escuchado: si oyeren, cuando estás en la aflicción, si oyeren y le sirvieren,
acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados por espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Por tanto, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Así que estamos viendo aquí dos resultados básicamente. Si oyeren, le servirán. Es cuando la aflicción cumple el propósito para el cual Dios la ha enviado a nuestras vidas. El resultado será que obedeceremos. El resultado será que obedeceremos al Señor y le serviremos. No diremos, yo creo también, no. Le serviremos. Solamente es el que le sirve. La evidencia es que no desearemos otra cosa que servirle. No desearemos otra cosa que servir a Dios. Por tanto, escojamos hoy a quién estamos sirviendo. Examinemos nuestros corazones. Examinemos si estamos en la fe, o si nos hemos formado una religión, o si vamos, venimos, nos sentamos y nos vamos, pero no nos comprometemos con más. Estamos hablando que el siervo de Dios es el que le sirve. Pero no solamente estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de las 24 horas del día. Servirles, darle gracias por todo. Servirles, levantarme con Él y acostarme con Él. Servirle es trabajar para Él. Por tanto, escojamos a quién sirvamos, si a los dioses de este mundo o al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dijo Josué, espero hacer mías y tuyas estas palabras. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿De qué manera estamos sirviendo al Señor? ¿Ves el sufrimiento una oportunidad para creer en el servir y servir a Dios? ¿Para crecer y servir a Dios? ¿Estoy comprometido a servir a Dios sin importar mis circunstancias? Porque a veces decimos, si me sacas de aquí, te sirvo. Yo lo dije hace muchos años. Si me sacas, te sirvo. Estamos constantemente condicionando a Dios. Estamos negociando. Si me lo das, te doy. No funciona así. ¿Cómo puedo servir a Dios en medio de mis luchas? Dale gracias por todo. Aunque no me quites la aflicción, te sirvo, Señor. Aunque no me des lo que quiera, te voy a servir igual. Hacemos muchos proyectos y muchos propósitos a Dios. O pedís y no recibís, porque somos almas adúlteras que estamos negociando constantemente con el Señor. No fuimos creados para echar raíces o amontonar riquezas, ni para pasarlo bien, sino para servir a Dios con alegría en cada aspecto de nuestra vida. Y esto no debería de ser una carga, porque hay veces que nos resulta una carga. No, debería de ser un deleite. Servir al Dios del universo, servir a Cristo, debe de ser un deleite en nuestra vida. Así que solo cumplimos el propósito para el cual fuimos creados cuando disfrutamos sirviendo a Cristo, no cuando le servimos por servir. No. No simplemente servirle. No. Debemos de disfrutar, porque es por amor. Murió por amor por ti, por mí. No lo hizo porque lo tenía que hacer, no, lo hizo por amor. Es el mismo carácter que nos impregna a nosotros. Sírveme por amor. Porque si no, estamos haciendo las cosas como los legalistas. Estamos cayendo en una religión. No. El Evangelio es por amor. La fe obra por amor. Porque son las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. En cada una de las esferas de nuestra vida. Trabajo, familia, iglesia, matrimonio, noviazgo. Tu servicio nunca a Dios es en vano. Jamás. ¿Por qué? Porque tus días acabarán en bienestar y tus años en dicha. Pero ahí, Dios mío, ahí si no oyeres, ahí sí cuando se está predicando la palabra o cuando te vienen las luchas y no entiendes que es Dios quien las envía. Si no oyeres, entonces perecerán. ¿Por qué? Porque despreciaron la palabra y no reconocieron que las aflicciones eran parte de su misericordia y de enseñanza para su bien. Cerraron los oídos, por tanto, sufrirán la espada de su ira y perecerán sin sabiduría, tal como anunció el profeta Oseas al pueblo que fue destruido. Fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por tanto, como le faltó el conocimiento, se volvieron hipócritas de corazón, porque menospreciaron, fijaros bien, no hemos calculado bien los gastos,
despreciaron las riquezas de su gracia. Es como si te están dando oro, pero dices, no, quiero latas, hojarasca, quiero piedras. Te están dando oro. Y estamos despreciando las riquezas de su gracia y las despreciaron por su corazón no arrepentido. Son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y en lugar de atesorar las riquezas de su gracia, atesoran ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Por tanto, ¿qué es lo que van a sufrir? Lo que han cosechado. Los efectos de la ira de Dios, como dice Efesios. Los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, finalmente se convierten en hijos de la ira. Efesios 2:3. Ahí estamos viendo. Por tanto, como ellos se les dio la oportunidad, pero ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, entonces ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A qué los entregó? Pues simplemente los entregó a la propia inmundicia que hay y las concupiscencias que hay en el corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Elío está hablando aquí de pecados de impureza sexual. Así que esta es la porción de los hipócritas a quien el mismo Jesús anunció muchos ayes en Mateo 23, y también a las ciudades de Capernaum y Betsaida, que rechazaron la gracia de Dios cuando el Señor les visitó por medio de Cristo. Dios la había levantado hasta el cielo, pero fue abatida hasta el infierno. ¿Y qué es lo que les pasará? Morirán la muerte segunda. Encaja perfectamente con las palabras que Eliú dice. Su estancia final será en el infierno, será entre los sodomitas, los fornicarios, entre los peores y más infames pecadores. Estos serán sus compañeros de viaje. No te engañes, no nos engañemos. Las almas de los perversos viven después de la muerte. Viven después de la muerte. Conviven con el diablo y sus ángeles, separados para siempre de la nueva Jerusalén, en la que no entrará en ella cosa inmunda. Apocalipsis 21-27. Por tanto, no rechacemos la gracia de Dios. En lugar de acumular ira para el día de la ira, ¿no será mejor oír la voz de Dios, arrepentirnos de verdad y servir al Señor con alegría, con integridad de corazón? ¿No será mejor? Muy bien. Vamos a pasar a la cuarta parte. Y vamos a ver ahora los peligros de ignorar la enseñanza que en esta tarde se nos está dando a través de Eliú en el capítulo de Job. Los peligros de ignorar la enseñanza. Versículos del 17 al 21. Dice así: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Ahora se dirige a Job. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más que la aflicción. Bueno, en resumen, lo que le quiere decir, no le está diciendo que es un impío, sino que ha hablado cosas que se parecen a los impíos. En resumen, le enseña a Job que si se hubiera humillado ante su aflicción, si hubiera entendido la prueba, más o menos, habría aprendido de ella. En lugar de quejarse y justificarse o de pensar que su sufrimiento era un robo de su derecho, debiera de haber aceptado la prueba con humildad y Dios le habría librado de la angustia y lo habría llevado a un lugar de paz, disfrutando de la abundancia de su gracia. Pero su actitud ante la aflicción ha sido como la de un impío, dando a entender que ha hablado palabras de más, que se ha quejado contra Dios, que se ha justificado. Eso es más o menos lo que le trata de decir. El buen consejo es que debe abandonar el reclamo de una explicación a Dios
Y esto es para nosotros también. Debemos de abandonar que Dios me dé una explicación por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Es mejor temer a Dios que no contender con Dios. Porque nadie puede librarse de su ira, ni sobornarle con riquezas. Nadie puede presentar sus obras delante del Señor, ni ningún poder nos puede librar de él, ni siquiera la muerte nos librará de su juicio. Por eso Eliú le aconseja que se guarde de volver a la iniquidad en el sentido de las palabras que salen de su boca y acepte la aflicción con humildad. Enseñanza para nosotros, que vienen los versículos siguientes. No me voy a meter mucho en el asunto de si le dijo, si me dijo, sino vamos a ver más bien lo que es para nosotros, qué podemos aprender de aquí. Primero, que Dios nunca desecha a nadie como hemos visto. Dios siempre está dispuesto a librar al pobre en espíritu. No se refiere pobre en espíritu, yo creo que lo sabemos todos, pero no se refiere a una carencia material. Alguien que no tiene para comer o beber, ¿no? O que no tiene dinero. Es alguien que reconoce su miseria espiritual. Alguien que se ve completamente incapacitado. Alguien que se ve arruinado espiritualmente. Por eso se comporta igual que un mendigo. Extiende la mano y pide misericordia. A este se está refiriendo Mateo 5:3. Es alguien que ha sido enseñado por Dios. Isaías 54:13. Es alguien que ha sido enseñado por Dios. Dios no quitará sus ojos del pobre de espíritu. Fíjate bien lo que dice ahora. Enseñanza, que es en la aflicción, cuando Él despertará el oído. Vemos el efecto, ¿no?, de lo que son las pruebas. Es en la aflicción cuando Dios nos abre el entendimiento. Les hará oír con gozo y alegría. Dios siempre está dispuesto a librar al pobre y al quebrantado de espíritu. Dios resiste al soberbio, siempre, pero al humilde le da gracia. ¿De qué manera lo hace? Pues dice, mira, te apartará de la boca de la angustia. Dios promete liberar al justo de la angustia cuando clamare. No necesariamente significa, hay veces que lees esto y dices, me la va a quitar. Estoy orando, pero no me la quitan. O sea, pensamos que me va a quitar la prueba. Te va a librar de la angustia. Por eso no necesariamente significa quitar la prueba, sino fortalecernos espiritualmente para que la podamos soportar. Y si nos fijamos bien en Getsemaní, Jesús sufrió la angustia también de la copa que había de beber. Él sufrió esa misma angustia. ¿Cómo le libró de la angustia? Pues fíjate que su oración fue algo que nos enseña mucho. Padre, quítame esta copa, que no se haga tu voluntad sino la mía. No, ¿verdad? Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, si tú quieres, pero no se haga mi voluntad. No está enfocado en sí mismo. No es una falsa piedad. Como nosotros podríamos argumentar, bueno, no me lo quite, pero en el fondo estoy pensando lo contrario, ¿no? No. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios siempre es mejor que la mía. La mía me engaña. Y se le apareció un ángel del cielo y le fortaleció. Así le estaba librando de la angustia. Tú y yo diríamos, quítame la prueba. No le diríamos si quieres. A mí nos cuesta trabajo cuando no tenemos entendimiento, ¿verdad? Ya cuando vamos madurando y nos ha pasado por varias pruebas, diríamos, ¿por qué le voy a pedir yo lo que quiero si yo no tengo capacidad? Oro para que sea tu voluntad. Por eso dice, claman los justos y Yahvé oye y los libra de todas sus angustias. Estamos hablando de qué angustias les está librando, no le está quitando las pruebas. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿No te ha dicho que no te las va a quitar? Pablo advirtió a Timoteo que se guardara de quienes le habían causado daño y le afirmó que Dios estuvo con él y fue librado de la boca del león. ¿De qué boca fue librado? Si después sufrió el martirio, como Jesús sufrió la cruz, su alma fue reservada y fue protegida. Yo cuando leía, tiempo atrás, cuando leía que fue librado y demás, digo, pero
Pero ¿cómo puede decir si al final sufrió el martirio? Pues dice que te llevará a un lugar espacioso. Esto es una metáfora del descanso en la libertad que Cristo nos concede en su obra redentora. Nos fortalece en vida y nos guarda el depósito de nuestra alma. Guarda el depósito de nuestra alma. Y dice que nos preparará una mesa llena de grosura. La mesa de grosura lo que representa es la provisión de la abundancia de su gracia. Y esta es la que realmente nos fortalece y nos nutre a través de todas las gracias. Y esta la podemos disfrutar ya aquí y ahora. Es la comunión íntima con Él, la comunión íntima con su Iglesia. Y de todas las gracias que a través de la Iglesia nos vamos nutriendo, nos vamos fortaleciendo y vamos creciendo juntos. Pero a los que desprecian su gracia, estas promesas se le convierten en un auténtico tormento. En vez de ser librados de la boca de la angustia, estarán atrapados en una desesperación sin salida. Fijaros, es que es de necios. En lugar de ser llevados a un lugar espacioso, lo que se van a encontrar es en una prisión oscura y sin salida, sin esperanza, sin misericordia. En lugar de una mesa de grosura, donde el Señor te va a saciar, afrontarán un banquete vacío, donde el hambre y la sed nunca, jamás serán saciadas. Lo que pudo haber sido libertad, paz, alegría y abundancia en la presencia de Dios, será desesperanza en el infierno y por toda la eternidad. Además, nos apunta 3 peligros que debemos de tener en cuenta. No te engañes, no hay escapatoria ninguna. Hay 3 peligros. Uno es el peligro de buscar atajos para tratar de salir del problema y así perder el mensaje que la palabra de Dios tiene para ti, ¿no? El dinero te puede aliviar momentáneamente. Puedes decir, bueno, si yo soy rico y no tengo necesidad de Dios, ¿no? Pero no sabes que eres pobre, que eres un desventurado, que en realidad eres un miserable, ¿no? Tu dinero no puede comprar tu libertad en Cristo. Está caduca. Solamente puedes disfrutar de algunos beneficios. El segundo peligro es el suicidio. Job había anhelado muchas veces la noche, había deseado la muerte, pero quitarse la vida no te va a librar del juicio de Dios ni de la ira venidera. Estas imágenes de la muerte son las que expresó también Job. Es normal que a veces, cuando estamos en desesperación, nos hagamos esa pregunta. Pero se está refiriendo ya en general a las personas que hoy en día dicen, bueno, la muerte acabará con mi sufrimiento. No, empieza. Muchos enfermos se han suicidado para escapar de sus situaciones desesperadas. Tenemos el ejemplo de Judas, cuando traicionó a Jesús. Después sintió el peso de la culpa y el remordimiento. Intentó escapar de la culpa a través del suicidio. Y el tercer peligro es que si la vida va a ser tan dura, entonces disfrutemos de la vida mientras podamos. Y el dicho de hoy en día que oyes muy a menudo, ¿no? Que me quiten lo bailado, ¿no? Pero se olvidan de algo importante. No podemos realmente disfrutar ni siquiera de la vida aquí sin Dios, de la vida que Dios nos ha dado. Estamos disfrutando de los placeres de la carne, pero no estamos disfrutando la verdadera vida que está en Cristo. El placer que buscamos en el pecado es temporal, solo trae sufrimiento, tristeza y desesperanza por toda la eternidad. Y cuando se llega allí, los que han despreciado, van a perder todo lo bailado. No les vale para nada. No les vale para nada. El consejo final. Mejor, guárdate. Protégete. Ten cuidado de ti mismo. No juegues con el pecado. No desprecies las grandes bendiciones de su gracia, ni su enseñanza a través de la corrección. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, fijaros lo que dice, ¿alguno de quién? Alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado.
Porque hay veces que lo leemos, que alguno igual no... No. Que alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado. Que alguno de nosotros. Hebreos 4:1. Muy bien, pues nos queda la última parte. Es un camino transitado que Eliú ha querido llevarnos hasta el final. Como hemos dicho, necesitamos, en medio de las pruebas, necesitamos todavía un consejo mayor. Necesitamos salir de nuestro yo, salir fuera. Necesitamos contemplar la hermosura de la gloria de Dios. Y vamos a verlo ahora en la última parte. La sabiduría incomprensible de Dios. De este punto final vamos a verlo solamente en dos partes. Primeramente vamos a ver el resumen de su enseñanza y luego vamos a ver que la creación revela su poder y su sabiduría. Así que vamos a leer primero del 22 al 26, que dice: «He aquí Dios excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años». A partir de aquí, Eliú nos presenta un camino más excelente, llevándonos a salir de nosotros mismos y a levantar la vista hacia el único Dios verdadero, al excelso que es en poder y en sabiduría. Este es el resumen de su enseñanza. Eliú quiere atribuir toda la justicia a su Hacedor, diciendo que Dios es excelso en poder y usa toda su fuerza para enseñarte, para enseñarnos. Y lo hace en cada sufrimiento, en cada prueba. Él nos está enseñando, nos está corrigiendo y nos está instruyendo. Esto muestra que somos muy valiosos para Él. No sé si a veces no lo hemos parado a pensar. O sea, nos está enseñando directamente Dios y lo que muestra es que somos valiosos para Él. Tan valiosos que nos ha dado a su Hijo unigénito. Increíble. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leo estas palabras, pero si llegaran realmente a la profundidad de nuestro corazón, estaríamos asombrados. Nos considera tan valiosos que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Fijaros, se ha comprometido a enseñarnos personalmente, porque solamente Él te puede enseñar. Solamente Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición y sabe todo lo que hay dentro de nosotros, que nosotros no conocemos. Y nos ilumina para que podamos ver lo que necesita ser corregido. Y aún así, muchas veces nos atrevemos a cuestionar su justicia y sus caminos y a decirle lo que tiene que hacer. Tenemos un ejemplo de un buen alumno. Pablo fue un gran alumno de esta enseñanza. Y después de haber pasado por tantas y tantísimas pruebas, se atreve a decir: he aprendido a contentarme en cualquier situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es decir, ha vivido los dos extremos. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Ha vivido los dos aspectos de la vida. Ha pasado hambre y ha tenido abundancia. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estamos viendo los dos extremos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Impresionante. Pablo ha aprendido. De esto se trata, ¿no? Hoy tienes una tarea. Yo tengo una tarea. Hoy nos da una tarea muy clara. En lugar de quejarte, en lugar de quejarnos o cuestionar a Dios, Eliú nos invita a unirnos al coro universal de la alabanza y nos anima a todos a engrandecer su obra y no la nuestra, a no estar llorando ahí, pobre de mí, cantando esa canción, no.
En lugar de desafiar a Dios y tratar de comprender lo incomprensible, mejor admira su obra incomparable que está a la vista de todos. Alábale por lo que Él es. Esta es la mejor terapia y la mejor medicina que puede vivificar el espíritu de un creyente que está en unas circunstancias difíciles de la vida. La clave está en dejar de enfocarnos en nuestras circunstancias y contemplar la gloria de un Dios que es más grande, más sabio y poderoso de lo que nosotros nos podemos imaginar, cuya eternidad no tiene principio ni tiene fin. No es que le alabemos cuando estamos decaídos, no. Tenemos que alabarle siempre, en todo momento, en todo lugar. Si vemos el sufrimiento como la mejor escuela, lo consideraremos como un privilegio. Si todo lo creado tiene un orden y todo tiene un propósito que no comprendemos, ¿cuánto más lo tendrá la obra que Dios realiza en cada uno de nosotros a través de las pruebas? Por eso contempla su obra. Él es el mejor arquitecto, el mejor diseñador. Y si no lo crees, sal fuera y detente. Contempla la obra de Dios. Mira cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos está invitando a participar del propósito para el cual fuimos todos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito para el cual hemos sido creados. Reflejar no significa que voy a estar cantando hola, no, estamos alabando a Dios en todo momento, en todo lugar, dándole gracias, como hemos dicho al principio, dándole gracias en el trabajo, por mis hijos, por mi mujer, por todo lo que el Señor me ofrece. Pero es que es fácil dar gracias cuando todo me va bien. No, aquí estamos hablando de que des gracias cuando todo te va mal, también. Lo otro, hasta los incrédulos dicen, pues gracias a Dios me va bien. Hasta los incrédulos, ¿no? Reflejar su gloria. Porque Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos realmente satisfechos en Él. ¿Cuándo es Dios glorificado en nosotros? Cuando estamos satisfechos en Él. La alabanza glorifica a Dios y satisface nuestra alma. Tiene un doble beneficio. Resumen, la alabanza transforma el corazón, fortalece nuestra fe, desarrolla paciencia, aumenta nuestra confianza en Él, alinea nuestros pensamientos con su voluntad, nos trae consuelo en medio del dolor, nos transforma en personas humildes y agradecidos y somos espiritualmente fortalecidos cuando recordamos sus promesas, su fidelidad y lo que Él ha hecho por nosotros, enviando a su Hijo para dar su vida por nosotros. Y nos prepara para cualquier circunstancia que se avecina, como preparó a su Hijo antes de ir a la cruz, que cuando hubieron cantado el himno, ¿qué cantaron? Cantaron la palabra de Dios. Salieron al Monte de los Olivos, preparado para la cruz, fortalecido. Como ahora mismo está preparando a Job y nos está preparando a todos nosotros. Es cierto que la alabanza no siempre elimina la aflicción, como no lo hizo con Jesús, pero nos anima a fortalecernos en el poder de su fuerza, a contemplar la belleza de su amor al recordar que Cristo murió por mí, siendo yo un vil pecador. Entonces dejas de mirarte a ti mismo, entonces te enfocas en el propósito que Dios tiene para ti, sea cual sea, entonces dejas de despreciar tu sufrimiento porque es parte de su amor, para corregirnos, para enseñarnos. Y aunque produce dolor, recuerda que si estás siendo corregido es porque el Señor te ama, porque el Señor al que ama disciplina. Y terminamos con el último punto. La creación revela su poder y su sabiduría. Aquí hace una exposición de los agentes naturales y dice así: Él trae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, lo cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Y aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos y a la multitud
Él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Pues bien, finalmente Eliú está preparando el escenario para el acto final. Estamos viendo aquí que con la mente de un científico y con el corazón de un poeta está describiendo la incomparable obra de Dios a la vista de todos, predicando del poder y la sabiduría de Dios, ahora a través de los fenómenos de la naturaleza al corazón. Y lo que está pasando ahora en este momento, que Eliú está hablando de los fenómenos de la naturaleza, lo que está pasando es que comienza una tormenta. Lo seguiremos viendo en el capítulo 37. Se avecina un torbellino, y sabéis que en ese torbellino viene el Señor que se va a encontrar con Job. Pero ahora está preparando el escenario. Dios le está enseñando a Eliú procesos que antes no se sabían, cómo Dios hace elevar el agua de los mares salada y la transforma destilándola a través de las nubes y la convierte en agua dulce y vuelve a enviarla a la tierra. Es increíble. En los tiempos de Job estamos hablando. Aquí viene la primera pregunta. A ver, Job, pon tu nombre. ¿Realmente podemos comprender la extensión de las nubes y el sonido de los truenos que se están oyendo ahora? ¿El sonido del trueno? Porque aunque todos lo ven y todos lo oyen, nadie puede comprenderlo. Si hoy comprendes la Escritura, es un milagro. Es un auténtico milagro. Este es el punto de inflexión. Si no podemos comprender la obra de Dios porque escapa a la mente humana, esto viene con todo la cadena de lo que hemos estado hablando, de las pruebas por las que estamos pasando y cómo Dios nos enseña. ¿Crees que puedes comprender la obra que hace Dios en ti y en mí a través de las diferentes pruebas de la vida para enseñarnos? ¿Puedes dudar de aquel que sostiene el universo y sustenta todas las cosas por la palabra de su poder? Y Eliú sigue predicando. Ahora el sol sale como entre las nubes y extiende su luz sobre las profundidades del mar. Ahora se enfoca en los misterios y en las profundidades que pueden ser ocultos a la humanidad. Y lo que esto nos enseña es que no hay nada oculto que Él no pueda ver. Como no hay nada oculto en tu corazón que Él no pueda ver, lo traiga a la luz y te enseñe. Porque antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos todos que dar cuentas. Eliú termina como toda predicación, mostrando juicio y gracia. El trueno y la tempestad son las manifestaciones de la indignación, de la ira de Dios. La lluvia es la misericordia que desciende de lo alto para dar semilla al que siembra y pan al que come. El trueno y la tempestad son expresiones, como acabo de decir, de su indignación. Porque, como dice la Escritura, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estas manifestaciones nos recuerdan que el pecado no pasará desapercibido ante el Señor, que todo lo oculto será expuesto a su tiempo. Ese es el juicio, pero deja una puerta a la misericordia. Pero también se ha manifestado la otra cara de la moneda, la justicia de Dios en Jesucristo. ¿A quiénes se ha manifestado la justicia de Dios en Jesucristo? A todos los que creen en su nombre, a los que tienen en cuenta sus consejos, a los que se han arrepentido y le han aceptado como su Señor y Salvador. No te engañes. Este grupo son los que han aprendido de Jesucristo y los que como resultado de su amor, como Pablo, han sido aprendidos. Ahora le sirven, no van a la iglesia, son la iglesia. Resultado de su amor son los que le sirven con integridad de corazón. ¿Te encuentras en este grupo? Examinemos nuestro corazón. Amén.